Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. El Twitter específico del programa es @primumgradus. El mail es primumgradus@gmail.com. Y bueno, dicho esto, pues hoy nos toca volver con los romanos. Así que los fans de la historia antigua hoy estarán contentos. Pero no estaré solo en este programa. He conseguido un colaborador de primera línea que está al otro lado del Skype. Hola, Toño. Hola, buenos días, Ricardo. ¿Y quién es Toño? Bueno, Toño para los amigos o para los que lo hemos conocido que pone siempre Toño, pero en realidad su nombre es Antonio Taboada Abadías. ¿No es así? En efecto. ¿Y de qué lo conoces? Pues personalmente no le conozco, quiero decir, no le he visto nunca enfrente. Es una, entre comillas, amistad a través de las redes sociales, porque tenemos algo en común, y es que nos interesa la historia. Y él concretamente tiene un blog que se llama Historia sin pretensiones, cuyo título ya es toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Háblanos un poquito del blog. Pues mira, Ricardo, el blog tiene siete meses de vida tan solo. O sea, es un proyecto personal en el que me estoy volcando con mucha ilusión y, como dice el nombre, el único objetivo, aparte de mi propio disfrute, es divulgar y difundir la historia, ¿no? O sea, dar a conocer hechos que puedan llamar la atención al público en general y puede interesarse más gente por esto que tanto nos gusta y tanto nos apasiona. Porque eres un aficionado, no eres un profesional de la historia. No, un aficionado. Bueno, pues eso es lo que nos une a través de la distancia. Y yo, cuando empecé el blog, el podcast, ¿ves? Ya estamos mal, ¿eh? El podcast, me has contagiado. Pues el podcast, en un momento dado, me centré mucho en la historia antigua, entre otros los de la historia de Roma, y como que me quise romper ese encierro y me he ido por otros caminos. Y ahora me gusta volver a los orígenes un poquito, pero pienso que es bueno hacerlo en compañía. Y entonces vamos a hablar hoy de los romanos. Hemos elegido un tema muy concreto, al cual tú le dedicas un artículo en tu blog, que es los hermanos Graco y sus reformas. Entonces ahora ya te doy paso. Presenta a estos hermanos Graco. Bueno, estos hermanos Graco eran unos personajes del siglo II antes de Cristo. Siempre estamos hablando antes de Cristo, hay que dejarlo claro. O sea, cualquier cifra le ponéis un signo menos delante. Perfecto, y así no repetimos constantemente. Entonces, su periodo histórico concreto donde van a desarrollar su actividad y donde van a hacerse famosos transcurre entre el 133 y el 122. En la Roma, estamos hablando de la Roma de la República en su máxima extensión. Y Ese es el... ¿Y estos hermanos Graco eran de baja extracción, de la clase media, eran comerciantes o eran de lo más alto? Bueno, pues estos hermanos Graco, que han pasado a la historia por su afán reformista y por no hacer grandes amigos dentro de la oligarquía y del Senado romano, no eran de clase baja, ni eran ecuestres, pertenecían a la nobleza. O sea, pertenecían a la nobleza. Su padre fue un militar y un estadista que ya había sido tribuno de la plebe en el año 187. Luego hablaremos un poquito de qué es explicar un poco a los oyentes qué es el tribunado de la plebe, si te parece. Sí, sigue. Entonces, bueno, fue pretor en la Hispania Citerior en el año 181 y fue un general que participó en las guerras celtíberas, con lo cual estamos hablando de un rancio abolengo para los hermanos Graco, ¿no? Su padre, que era Tiberio Sempronio Graco, bueno, pues dejó un buen recuerdo en Hispania a pesar de la guerra, porque bueno, tuvo una administración pacificadora dentro del espacio donde se movía y además se caracterizó por el reparto de tierras a los íberos, aparte de firmar tratados que mantuvieron la península pacificada durante un buen tiempo, ¿no? Y esto del reparto de tierras pues parece que es una tradición familiar, porque precisamente sus hijos luego se caracterizaron por el reparto de
por el reparto de tierras en Roma. Así que vemos un poco el origen. Pero es que no nos podemos olvidar que su madre, la madre de los hermanos Graco, que era Cornelia, era nada más y nada menos que hija de Escipión el Africano, el héroe de la Segunda Guerra Púnica, con lo cual estamos hablando de unos antecedentes y de un origen bastante noble. Escipión el Africano es el que gana en la batalla definitiva a Aníbal en Zama, ¿no? En Zama, en efecto. Porque uno de los antecedentes que deberíamos comentar es precisamente esa Segunda Guerra Púnica, ¿no? O sea, ¿qué es la situación que deja esa Segunda Guerra Púnica? Que, para que se entienda mejor, la actividad reformadora de los hermanos Graco. O sea, había un problema social de fondo que tenía mucho que ver con el reparto de tierras, ¿verdad? En efecto. Las reformas de los hermanos en sus periodos correspondientes en realidad abordan problemas sociales, problemas económicos, incluso problemas militares, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos un poquito por poner un inicio en la Segunda Guerra Púnica, tenemos en cuenta que en el segundo siglo antes de Cristo, Roma está sufriendo muchos cambios. Y precisamente, una vez finalizada la guerra y consiguiendo la victoria sobre el ejército cartaginés, comienza un incipiente imperialismo en cuanto a extensión, en cuanto a ampliación del poder de Roma sobre los territorios más cercanos, ¿no? La Segunda Guerra Púnica, para poner en situación, aunque yo entiendo que tus oyentes sabrán más o menos de qué estamos hablando. Pero no está de más hacer un repaso y eso se agradece. Perfecto. Pues es la famosa guerra que enfrentó a Roma con Cartago. Cartago, que, bueno, para personalizarlo, estaba dirigida por el general Aníbal, que se enfrentó a las tropas romanas, a las legiones romanas que capitaneaba Escipión el Africano. Fue una guerra que transcurrió entre el 218 y el 201 y tuvo dos focos fundamentalmente. Hispania. Perdona, ¿te puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Pues no, sencillamente decir que yo iba haciendo una serie de Roma más o menos cronológica y justo antes de llegar a las guerras púnicas me interrumpí. O sea que no está de más tu breve explicación y es más, te invito un día más adelante, ya voy poniendo, a que hagamos un programa sobre las guerras púnicas, pero ahora explícalos así muy rápidamente. Perfecto, encantado. Bueno, pues como decía, tenía dos focos fundamentales, fue Hispania por un lado y por otro lado la península italiana, ¿no? En Hispania tuvieron bastantes enfrentamientos, ya no solo con Aníbal, sino con sus hermanos, y aquí es donde se produce el famoso cruce de los Alpes de Aníbal con los elefantes, que pilló por sorpresa totalmente a las tropas romanas y apareció en el norte de Italia. Le infligió una dura derrota a los romanos en Cannas en el año 216 y llegó... Perdona, me ha recordado a mi infancia. Yo estudié, cuando hacía cuarto de primaria, o sea, es una animalada, una historia así, y me aprendí las cuatro batallas de memoria. Tesino, Trevio, Trasimeno, ¿no? Y Cannas. Lo sabía de memoria, pero desde los 9 años que me lo sé. Tesino, Trevio, Trasimeno y Cannas. Las 4 derrotas. Cannas es la más bestia. En efecto. Más bestia, en efecto. Bueno, y al final Aníbal llegó hasta las puertas de Roma, con aquel Aníbal ad portas, que decían los romanos con terror y con todo el miedo del mundo, ¿no? Sí, ahí apareció aquel famoso Fabio que decidió cambiar la táctica. En efecto. De los romanos. No nos enfrentemos a él abiertamente, vamos a desgastarlo poco a poco. En efecto. Y luego ahí se abre un montón de especulaciones sobre el por qué Aníbal no atacó Roma directamente. O sea, porque ocupó toda la zona norte, ocupó la zona sur de Italia y no hubo una decisión de atacar el corazón de la República, que hubiera sido entrar en Roma, ¿no? Pero bueno, como más emplazado para otro podcast y hablar de la guerra, de la Segunda Guerra Púnica o de todas ellas en general, pues lo vamos a dejar un poco ahí, ¿no? La situación es que había conquistado muchas tierras del norte de Italia y del sur de Italia. Y entonces, al derrotarlo Roma y echarles de allí, aquellas tierras habían quedado totalmente estériles. Entonces, entre que las tierras sean estériles, que los campesinos habían tenido que formar parte de las legiones, porque las legiones solamente formaban parte
los propietarios de tierras. Y aquí, te vuelvo a interrumpir, es bueno saber siempre. Que el ejército de Aníbal era un ejército de mercenarios, mientras que el ejército romano era un ejército salido del campesinado romano. En efecto, solamente podían participar y tomar parte en las legiones aquellos propietarios de tierras. Entonces, claro, los pequeños campesinos tenían que alistarse en las legiones y tenían que dejar las tierras sin poder trabajar, ¿no? Entonces, entre la arrase que habían hecho los cartagineses, los campesinos que se habían tenido que ir, pues bueno, cuando luego los cartagineses se marchan, esas tierras están prácticamente yermas y las adquieren la oligarquía romana pues a unos precios, a unos costes muy, muy bajos, ¿no? Entonces, si juntamos todas esas circunstancias, la abundante llegada de productos agrícolas que venían de otras regiones que no habían sido devastadas, el aumento de la mano de obra esclava por las guerras y por todos los prisioneros que se habían hecho, y el aumento del orden ecuestre, pues se genera un círculo vicioso en la sociedad, ¿no? Que es que los campesinos arruinados solamente les quedaba trabajar en los latifundios, pero ahora como asalariados, ya no como propietarios, o por otro lado abandonar ese modo de vida e irse a Roma a pasarlo mal, ¿no? O sea, no a malvivir. Esa era la situación social en la que nos encontrábamos. Porque para complementar un poquito más, digamos que esta Segunda Guerra Púnica pasó prácticamente un siglo antes un poquito menos, de la aparición de los Graco, y entre medio hubo una expansión realmente imperial, aunque no tuviese ese nombre, por Grecia, por la península ibérica, y esta expansión beneficiaba a los que estaban arriba, no a los que estaban abajo. Claro, en efecto, siempre, con lo cual empezó ya ahí a generarse un problema social y un problema económico, ¿sabes? Aparte del militar, porque claro, si hemos dicho que las legiones se conformaban con propietarios de tierra, cada vez había menos, porque lo que había eran latifundios que pertenecían a los senadores y a la gente potente, con lo cual teníamos ahí una serie de problemas que fueron los hermanos Gracos quienes intentaron de alguna medida reformar y arreglar. Bueno, voy a hacer un poco de spoiler, si me lo permites, y de autopropaganda. Por ahí hay un capítulo de Primum Gradus en que habla de la reforma del ejército que hizo Mario. Esto iba por otro lado, no era una reforma agraria ni social, sino más centrada en el ejército para solucionar este problema. Y fue el primero que dijo, bueno, los soldados han de tener un sueldecillo para poder vivir de esto. Pero esto vino unos cuantos años después, ¿eh? En efecto. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues entonces la situación estaba así, que había mucha gente que se había quedado sin tierra, las tierras cada vez están en manos de menos gente, y estos encantados de la vida. Y esto plantea un problema grave. En efecto. A todo esto hay que un poco situar el estatus social de la Roma de aquella época, ¿no? La sociedad estaba dividida, por un lado, en estos que estamos hablando tanto tiempo, que son la oligarquía terrateniente, que bueno, que al fin y al cabo ya no solamente es que tuviese mucho dinero, sino que acaparaban los órganos de poder, ¿no? Luego había una clase que empezó a coger cada vez más fuerza, que es la clase de los ecuestres o los caballeros, que estos se ocupaban pues de los negocios, del abastecimiento de los ejércitos, las explotaciones de las minas y de las canteras. Era un poco como una clase media, por decirlo así, un poco en palabras actuales, ¿no? Y si me permites una pequeña puntualización, esta clase senatorial que estaba arriba y todo lo que conseguían a base de botines y de una eficaz y nada corrompida administración de las provincias, o como fuese, tono irónico, pues no lo podían invertir en negocios, porque el senador tenía prohibido, pues eso, dedicarse al comercio. Por lo tanto, los equites, que vivían gracias al imperialismo que generaba comercio, pues iban por un lado, pero ellos tenían que, digamos, enterrar su dinero, la clase senatorial. Enterrar significa conseguir más tierras. En efecto. O sea, porque si no, es que no podían invertir el dinero. O sea, no podían dedicarse, pues mira, voy a poner una cadena de taberna. Pues no, bueno, esto parece ya lo de Asterix y Obelix con cosas fuera de lugar. Pero ya me entendéis, no podían dedicarse a negocios. Tenían que comprar tierras. Tener tierras estaba bien visto, pero dedicarse a los negocios puros no. Y para esto estaban los equites, que en una situación así imperialista, con nuevos mercados, etcétera, pues les iba de maravilla. Y abajo estaban las clases desfavorecidas, que ni tierras, ni dinero, ni nada.
Ni nada, en efecto, eran las meras fuerzas productoras. Y todo esto aparte, por supuesto, no nos podemos olvidar, pero no estaban dentro del estatus que eran los esclavos y los propios libertos. Con esta nueva situación, y sobre todo la expansión y el crecimiento de la clase ecuestre, cambió un poco el modelo, ¿no? El modelo que siempre, con que nació la Roma y la República, pues eran patricios y plebeyos. Y entonces esto era en relación al origen de sus familias, por decirlo de alguna forma. Aquí ya cambia, y aquí aparecen dos grupos sociales que ya no están diferenciados por el origen, sino por la capacidad económica, que son los optimates y los populares. Y la verdad es que se abre una brecha importante entre ellos, con lo cual cambia un poco la situación. Entre los populares, pues encontramos evidentemente a los hermanos Graco. Una cosa que has dicho antes, Ricardo, que eso lo tenemos que tratar al final, les has tildado, porque en la historiografía se habla mucho de ello, de revolucionarios. Bueno, pues luego veremos que no son tan revolucionarios como podemos pensar así a simple vista, al hablar del reparto de tierras, al decir que estaban enemistados con la clase senatorial. Bueno, no eran tan revolucionarios como podemos pensar, pero lo dejamos para el final, para las conclusiones. Perfecto, hombre, faltaría más. A veces uno simplifica un poco las cosas y has hablado de optimates y populares y da la sensación de que los populares eran los, no sé, como los sansculottes, ¿eh? Y los otros eran los ricachones. No, los populares estaban los Graco, que eran unos tíos muy pastosos. Es que mucho dinero. Sencillamente que se apoyaban en un sector de la población pobre. Igual que en la Revolución... Bueno, lo digo. Igual que en la Revolución Francesa es una revolución burguesa y los sansculottes era la carne de cañón. Pero pues siempre pasa lo mismo, ¿eh? Siempre he dicho que... Bueno, que me está calentando la boca, pero siempre he dicho que las revoluciones son cosas de pijos, en donde los pobres ponen la carne de cañón. Eso es una manía que tengo, pero bueno. Nos estamos saliendo del tema. Sigamos. No, pero en el fondo es como todas las guerras. ¿Quién va al final al campo de batalla? ¿Quién es la tropa? Sí. Pues es un poco lo mismo. O sea, que no es... La historia en ese sentido no varía mucho a lo largo de los siglos. Bueno, pues ya está planteado el problema y resulta que estos chicos, por lo menos uno de ellos, el hermano mayor supongo que sería, se presenta a tribuno de la plebe. ¿Y qué es eso, no? Sí, bueno, explícalo. Fue la Edad Media un larguísimo milenio de oscuridad, de represión, de brujas quemadas, de falta de higiene, de violencia. ¿O no es del todo cierto? Poco a poco iremos develando los mitos de la Edad Media en Primum Gradus. Y empezaremos, entre otros, por el mito del derecho de pernada. Muy pronto en el próximo programa de Primum Gradus. El derecho de pernada y otras zarandajas medievales. Muy pronto en Primum Gradus. Y ya que estamos aquí, recordaros cuál es el número del WhatsApp para que dejéis vuestras notas de voz con vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras correcciones, que yo las acepto, y en fin, todo lo que queráis decir para que aparezca vuestra voz en los programas. Os voy a decir el número: 625 027030, con el más 34 delante si estáis fuera de España. Repito, más 34 625 027030. Bueno, hablábamos de las magistraturas romanas, ¿no? Podríamos decir que los cónsules estaban en la cima de la pirámide, eran los máximos representantes del poder. Había dos siempre, el objetivo era equilibrar el poder de uno y del otro y las decisiones que se podían tomar, y duraba su periodo de vigencia, era un año, ¿no? Y luego hay un montón de magistraturas intermedias, pero luego tenemos el Tribunado de la Plebe. El Tribunado de la Plebe se creó en el 496, claro, antes de Cristo, evidentemente, por unas demandas que tenían las masas populares, y a través de unos disturbios y de unos levantamientos que provocaron cierto
cierto temor en las clases, en este caso en los patricios, y al final se consiguieron constituir. Concretamente Dime, Ricardo. no, digo que concretamente fue una huelga, ¿no? Nos vamos Sí, al monte de al lado y... en ¡Hala! ¿No efecto. queréis contar con nosotros? Pues vamos a montar una ciudad de aquí al lado. Entonces, Eso, vamos a hacer una Roma paralela. Bueno, fue una situación bastante violenta. Al final se salieron con la suya, no en crear una ciudad, sino en crear una figura que defendiera los ciertos derechos, que tenían muy pocos, pero ciertos derechos y libertades de la plebe. O sea, son un poco defender a los plebeyos, ¿no? Del poder que tenían acaparado los cónsules, el senado y los patricios en general. Entonces, desde el 496 el pueblo tiene unas figuras que van a defenderles ante el poder de los senadores. Y ahí es donde se van a encajar los Graco, y recordemos que su padre ya lo había sido. Y además hay que decir que las leyes, con el tiempo, las leyes que emanaban de la plebe alcanzaron el rango de ley. Perfecto. Con lo cual eran equiparables a las del Senado. O sea que un tribuno de la plebe no era cualquier cosa. No, tenía muchísima fuerza. También es verdad que la evolución que tuvo el tribunado de la plebe, pues tuvo sus altos y sus bajos. Precisamente en la época de los Gracos no estaba en su momento más álgido, porque el Senado ya se había buscado las artimañas, por decirlo de alguna forma, para intentar compensar ese poder del tribunal. Entonces, había favorecido que se nombraran tribunados de la plebe, pero que no defendían tan pasionalmente a los plebeyos, sino que, bueno, miraban de reojido al poder aristocrático y ya no era lo mismo. Y en esta situación, en el año 133, cuando Tiberio Graco accede al Tribunal de la Plebe, nos encontramos en que el Tribunal de la Plebe no tenía tanto auge y tanta fuerza como lo tuvo en su momento. Bueno, pues antes de empezar a hablar de las medidas que intentaba implementar este nuevo tribuno, que supongo que tendría un colega, ¿no? Eran dos también. Sí, bueno, en efecto, del colega vamos a hablar ahora, porque era precisamente el que había puesto, entre comillas, el Senado para entorpecer en todo lo que pudiera las reformas de Tiberio Graco. Bueno, entonces, ahora como se va a plantear la batalla, podríamos decir los nombres: a un lado los populares, al otro los optimates. Vamos, unos cuantos nombres para que nos suenen. Sí, por supuesto. La situación, bueno, cuando Tiberio Graco ya es tribuno de la plebe y plantea la reforma agraria, aquí se encontraba con los dos cónsules que había en ese momento, era Calpurnio Pisón, totalmente contrario era un optimate, estaba totalmente contrario a esta reforma, y Publio Mucio Scévola, que sí era más favorable a Tiberio Graco, ¿no? Y aparte, bueno, Tiberio Graco aprovechó para sacar la famosa reforma agraria, aprovechó que por un lado Calpurnio Pisón, que era uno de sus enemigos, se hallaba en Sicilia sometiendo un levantamiento de esclavos, y además parte de la oposición, como Escipión Emiliano, estaba en Hispania. O sea que buscó un momento que podía ser bastante favorable para sacar adelante su reforma agraria. O sea que era un tipo astuto. Eran inteligentes, en efecto, y sabían aprovechar muy bien los escenarios y el tempus que le daba. Al hilo de lo que comentabas antes de la posible fama de revolucionarios, tenemos que tener en cuenta que, bueno, su padre ya había hecho repartos de tierra en Hispania y que en Roma existía ya una ley que en su momento repartía tierras, que era la ley agraria de Licinio Sextio. Exacto, y bastante anterior. Otra cosa es que le hiciesen mucho caso. Claro, del 367 antes de Cristo, ¿no? 200 años antes. Claro, o sea, con lo cual revolucionario no se sacó nada de la manga, o sea, ya era algo que existía. Lo que pasa es que es cierto que como esto del reparto de tierras a los oligarcas romanos no era una cosa que les hacía mucha gracia, pues fueron consiguiendo que no se aplicara en toda su extensión la ley, ¿no? Entonces, en esa situación es la que nos encontramos. Bueno, ahora si que quieres... perdona, sí. Sí. Que me gusta ir recordando cosas, repasando. Leyes Licinio Sextia.
ley Licinio Sextia. Las leyes en Roma siempre llevan el nombre del que las ha promovido. O sea, no es ley para la protección de tal, no es ley de reforma agraria, no. Ley Licinio Sextio. Los cónsules Licinio y Sexto, no sé qué. Bueno, es importante que la gente... voy repasando. Esto ya lo he dicho en anteriores programas, pero a lo mejor alguien no lo ha escuchado y es bueno decirlo, porque él aplicó otra ley, le puso otros nombres, etcétera, etcétera, pero siempre depende de la persona que lo promueva. Ahora, si quieres, pues eso, creo que es lo que ibas a hacer. Ibas a explicar un poquito en qué iban a consistir sus reformas, ¿no? En efecto. O sea, ¿qué es lo que pretendía con sus...? Entonces, él tenía tres puntos de distribución, ¿no? Para hacer ese reparto. Primero, todos aquellos que habían ocupado tierras del ager público sin concesión previa o sin un contrato de arrendamiento del Estado, debería devolver. Te vuelvo a interrumpir. Estoy pesado, ¿eh? Yo soy como el defensor del oyente ignorante, aunque algunos a lo mejor me van a crucificar luego en los comentarios de no le dejas hablar. ¿Qué es el ager publicus? El ager publicus es tierra pública. O sea, tierra pública. Si recuerdas antes cuando comentábamos que había quedado tierra después de la Segunda Guerra Púnica, todo el escenario que había ocupado las tropas cartaginesas, bueno, pues esa tierra al final los pobres campesinos que encima estaban luchando con las legiones habían tenido que abandonarlas, entonces las habían adquirido la oligarquía, no de forma muy legales en algunos casos, ¿no? Entonces era tierra pública, no era tierra privada. Entonces lo que venía a decir Tiberio Graco, o lo que venía no decir a regular, era que todos aquellos que se habían ocupado de esas tierras sin concesión previa, es decir, porque sí, o que no tenían un contrato de arrendamiento, pues entonces lo que tenían que hacer era devolverlas. Esto es de cajón, ¿no? No había habido una ocupación legal, ¿no? Segundo punto, en el caso de que existiera esa concesión, ese arrendamiento, o sea, que había sido una adquisición legal, entonces solamente podrían conservar un espacio, ¿no? Unas hectáreas que concretamente en medidas de aquella época eran 500 yugadas, que venía a ser unos 125 hectáreas. Y se ampliaban si tenían hijos. O sea, se incrementaban en 250 yugadas por cada uno de los hijos que pudiera tener esta familia, con un máximo de 1000. Y si tenía más de 1000 yugadas, pues tendría que devolverlas al Estado. Había una especie de expropiación. Y luego las tierras recuperadas, las tierras que el Estado volvía a hacerse cargo de ellas, las repartía en lotes de 30 yugadas que se consideraban inalienables. Y los nuevos propietarios, pues, pagarían un pequeño canon anual. Eso es lo que pretendían. Como ves, tampoco es muy, muy revolucionario. O sea, no es el intentar quitarle, porque entre otras cosas no eran propiedades privadas, eran propiedades que se habían apropiado eran ocupas de guante blanco, ¿no? En efecto. Ocupas de cuello blanco. En efecto. O sea, que revolucionario tampoco es que sea así, ¿no? O sea, no... Y esa era su objetivo, la base de su reforma. Pero claro, cuando esta reforma viene de arriba, y alguien tiene que vigilar la reforma y se crea algún órgano para regular todo esto, ¿no? Y aquí ya empieza el quid de la cuestión. Aquí ya si no nos habíamos hecho muchos amigos entre el orden senatorial, porque eran los grandes latifundistas y los grandes propietarios, ya les estabas ahí incordiando, pues encima llega esta medida que es formar un tribunal, ¿no? Un tribunal donde se tenía que precisamente dirimir todo el tema de las concesiones, ¿no? Se decidía qué tierras eran públicas, cuáles eran privadas, cómo se iban a hacer estos repartos. Entonces se creó un órgano colegiado. Un órgano colegiado que estaba formado por 3 miembros, y aquí es donde viene el lío, porque eran los 2 hermanos Graco y Apio Claudio Pulcher, que estaba totalmente a su favor. O sea, digamos que era como muy partidista todo, y eso pues encima pues agravió más el sentimiento de perjudicados que tenían los latifundistas. Vamos, que te podía quedar la sospecha de que a mí me tienes manía y vas a por mí. En efecto. O sea, no...
Eso levantó muchas ampollas, aparte ya de la propia expropiación de los terrenos, ¿no? Pero ojo que esta reforma y esta ley tenía que ser aprobada por la Asamblea Popular y tenía que convertirse, como tú has dicho antes, en ley, ¿no? Entonces ahí también es donde vino la cuestión legislativa, aprobar la ley, que también tuvo su miga, ¿no? Sí, porque tú comentabas aquí, antes... Aquí había que hacer una distinción. Las leyes las podía aprobar el Senado o bien por la otra vía. La vía en la Asamblea Popular se había olvidado un poquito, no se sabe por qué. Yo me lo imagino por qué. Y las leyes ordinariamente salen del Senado. O sea, convocar la Asamblea Popular ya era una provocación, casi aunque fuese legal. En efecto. En Roma, también por hacerlo un poco resumido, conocemos 3 asambleas populares, los comicios curiales, los comicios centuriados y la que nos va a afectar ahora mismo, que son los comicios tribales, donde se reunía la plebe. Entonces, si aquí se conseguía aprobar la ley, el Senado tenía que aprobarla. Tú antes has comentado, Ricardo, que al hablar del tribunal de la plebe siempre había una contraparte, había otro tribuno, ¿no? En este caso es Octavio. Es Octavio que se opone, porque vela por los intereses de la aristocracia, entonces se opone a esta reforma. Entonces, en primera instancia, Tiberio no consigue sacar adelante la reforma, la ley, por la oposición de este tribunal de la plebe. Entonces, se las ingenió para eliminar obstáculos. Es decir, pues me tengo que quitar a este de en medio. Lo hizo de una forma legal, montó una campaña para poder deponer a Octavio como tribuno de la plebe. Su argumento fue muy sencillo. Señores, el tribuno de la plebe tiene que defender los derechos de la plebe y este señor no defiende los derechos de la plebe. Este señor está defendiendo los derechos del Senado. Pues blanco y en botella. El señor Octavio duró poquito como tribuno de la plebe. Con esta deposición consiguió aprobar la ley y el Senado no tuvo más remedio que ratificarla. Aunque luego veremos que la intentó torpedar constantemente. Pero ya el hacer las expropiaciones, el crear el tribunal para decidir todo el mecanismo de la reforma y cómo consiguió aprobar la reforma, pues la enemistad que se generó en la clase dominante, pues evidentemente fue tremenda. Y yo me imagino que no me acuerdo cómo se llamaba, aquel cónsul que estaba en Sicilia luchando contra los esclavos, le irían llegando los mensajitos y diría, prepárate y cuando vuelva te vas a enterar, ¿no? Pues el amigo Calpurnio Pisón, vamos, o sea, liquidó su temita rápidamente y claro, volvió porque las cosas se estaban poniendo para sus intereses y los intereses de sus colegas se estaban poniendo muy, muy fea, ¿no? Pero también ocurre una cosa, que esto también ha pasado a lo largo de la historia. Las reformas agrarias tienen siempre una contrapartida, que son muy populares, pero de pronto repartes las tierras, pero ahí no se acaban los problemas. Y es que en efecto, había problemas económicos para los nuevos propietarios. ¿Qué ocurría? Tú le das las famosas 30 yugadas que asignaron, los repartos que hicieron, pero claro, eso hay que cultivarlo. La tierra no puedes quedarte mirando para ver cómo brota el cereal, ¿no? Entonces hay que cultivarlo, hay que invertir dinero que no tenían los nuevos dueños, que el Estado tampoco estaba muy, muy boyante en aquella época, con lo cual hay un problema económico muy importante para que aquello fuese fructífero y tuviera un sentido, ¿no? Pero aquí se puede decir que este Graco tenía una flor en Sálvase a la parte, ¿no? Porque le cayó una lotería. Cuéntalo, porque esto es muy curioso. En efecto, ante esta situación de penuria económica, de pronto aparecen en Roma, llegaron a Roma una delegación directa desde Pérgamo para informar que su rey había fallecido, Átalo III, y que nada más y nada menos que dejaba toda su herencia, toda su fortuna, lo dejaba en herencia al pueblo de Roma. Esto es una cosa que parece de chiste, pero era así. Parece de chiste. O sea, esto es como que te van a expropiar, te van a echar de tu casa porque no puedes pagar la hipoteca y en el último momento te toca la lotería. O te toca la herencia de un tío de América, ¿no? La famosa herencia de un tío de América que no has conocido ni nada y de pronto te encuentras con que ya no solamente puedes pagar la herencia, sino que puedes hacer muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí
Al final consiguió que ese dinero se repartiera entre los nuevos propietarios, pues para comprar utensilios, para que pudieran trabajar en definitivamente las tierras, que era el objetivo, y esto, bueno, pues volvió a ser un nuevo mazazo para el Senado, con lo cual otro granito más para hacer la montañita de odio que estaba generando entre los poderosos de Roma. Y bueno, ahora supongo que los senadores actuarían legalmente, harían una moción de censura o eligieron Aquí otro no, método. aquí lo que llegaba es el momento de la reelección. Los cargos de las magistraturas eran anuales. Ah, claro, es verdad. Y entonces, bueno, pues se acabó el periodo y, bueno, Tiberio tuvo la idea de presentarse a la reelección. Pero ojo, ¿qué sucede? Que la reelección, que no era ilegal, o sea, estaba amparada por la ley, pero iba en contra de la costumbre. No era habitual que un magistrado empalmara, se presentara a la reelección al año siguiente. Eso no estaba bien visto. Bueno, Entonces, esto, ahora se me ha ocurrido un parangón con la actualidad. Hay cosas que no son ilegales, pero están mal vistas. en efecto, Y ocurre, no sé, a mí se me ocurre, ¿eh? Y no va con ningún partido, porque todos lo hacen. Fulanito de tal gobierna a base de decretos ley, sin pasarlos por el Parlamento. ¿No te suena esto? sí, No es ilegal, pero lo haces muy mal. Llego en yo efecto, y el que me he quejado y gobierna a base de decretos leyes, sin repito lo pasarlos por mismo. el Parlamento. Pues aquí corre lo mismo. Esto no está bien porque aunque no sea ley, no corre. Pues esto es igual. Te quejas cuando te conviene. Perdón, es que No. esto demuestra que la condición humana siempre es igual. Te quejas, pero luego lo haces tú igual. Luego repites tú lo mismo mal, lo repites tú. Esta presentación a la reelección les puso en bandeja a sus opositores y a sus enemigos, pues un tema que para los romanos era sacrilegio, ¿no? Que era todo lo que tuviera que ver con convertirte en un tirano o con convertirte en rey. Uy, Aquello ser sí que rey era era lo peor. lo peor. Entonces, claro, la pusieron todos los medios de propaganda, la maquinaria propagandística de la oposición, la pusieron a funcionar al máximo. Y entonces, bueno, pues el día que iba a hacerse la votación, que no pudo celebrarse, porque con todo lo que malmetieron, se levantó un motín, alentado por la oligarquía senatorial, que acabó con la vida de nuestro amigo Tiberio y con la de un montón de seguidores, con lo cual acabó la cosa muy mal. Hay que recordar que el tribuno de la plebe la magistratura era sagrada e inviolable. Con lo cual era Entonces, un claro, sacrilegio matarlo. Claro, era un sacrilegio. Entonces, por eso se montaron. Porque dices, bueno, yo tengo el poder, tengo todo el dinero del mundo, no tengo que montar ninguna campaña ni nada, me lo cargo y ya está. No, había que justificar ese levantamiento y había que justificar lo que sucedió al final, porque si no, era una cosa bastante seria, ¿no? Era, en efecto, como tú has dicho, un sacrilegio. Entonces, por eso montaron toda esta campaña O sea, de pagaron a desprestigio. tuiteros, ¿no? Pagaron a tuiteros para... En efecto, Bueno, movieron las redes a sociales tuiteros del no. momento. ¿Cuáles eran? Era el foro... Toda la maquinaria propagandista que pudieron para extender por Roma la idea de que Tiberio Graco en el fondo lo que quería era perpetuarse en el cargo y lo que quería era llegar a ser rey. Con eso ya estaba dicho todo, porque con eso era lo más odiado que podían tener los romanos, y sucedió, pues levantas a las masas y sucede lo que sucedió. Y los que lo han promovido se van de rositas. Sí, claro, porque está justificado, entre comillas, se ha justificado el cargarse, en este caso, a Tiberio Graco. Pero claro, no se cargaba una estirpe. Quedaba otro, No se ¿no? cargaba, quedaba otro más. Y 10 años después, la bandera del reformismo pues fue retomada por su hermano Cayo. Por su hermano Cayo. Paz que este quiso ir un poquito más, no se conformó con retomar la reforma agraria de su hermano, sino que ya empezó a proponer medidas, a proponer reformas que tocaban la estructura del Estado, ¿no? O sea, ya fue un poquito de un paso más adelante, ¿no? Y en el 123, Cayo Graco fue elegido tribuno de la plebe.
¿Y cuáles eran estas medidas, así dichas sumariamente? Bueno, claro, lo primero que hizo evidentemente fue continuar con la reforma agraria, pero no solamente eso. Aquí tenemos que acudir a las fuentes clásicas, entonces tenemos a Plutarco, que nos cuenta que las leyes que quería sacar adelante Cayo, pues eran de carácter económico, de carácter político y también judiciales, en el sentido de morales, sociales, para gratificar al pueblo con el mismo objetivo de antes y disminuir el poder del Senado, ¿no? Entonces, propuso nuevas leyes, en total hizo 15 propuestas de ley, 6 eran de carácter económico, pues afectaba al precio máximo del trigo, a la reactivación de la ley agraria de su hermano, la regulación de impuestos en Asia, nuevos derechos de aduana, autorización de nuevas colonias, que aquí tenemos que abrir un pequeño apartado después, porque esto es curioso también. Luego tuvo también 5 leyes políticas para asegurar la libertad de los populares, para proteger un poco a este colectivo del Senado e impedir que el Senado pudiera sabotear sus propuestas, que era lo más habitual. Y luego 4 leyes de carácter moral y social. Pues una de las cosas que quería era que en el Senado tuvieran entrada otras personas, no solamente los que accedían habitualmente, sino los caballeros ecuestres, estos que hemos comentado antes. La que clase media, los burgueses. Esa es. Entonces, lo que pretendía es, si aumentaban el Senado con estos perfiles, poco a poco iban equilibrando las fuerzas de poder en el Senado, ¿no? Aparte también tenía leyes para conceder la ciudadanía a latinos e itálicos, limitar la edad de ingreso en el ejército. O sea que, como vemos, no se quedaba en una sola reforma, sino dijo, ya estoy aquí, vamos a hacer más cositas. En algunas por Roma. Fue un visionario, porque eso de la inclusión de nuevos ciudadanos llegó con el tiempo. En efecto. Y no era También es verdad que en este momento no la extensión de Roma no era tan grande como podía suceder en otros casos más tarde, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, la península itálica no todos tenían la ciudadanía romana. Entonces eso por ahí empezaba a generarse. Eso dio lugar a algún tipo de guerras, ¿no? Las guerras sociales. En efecto. Se dice también que si las... Dime, Ricardo. No, que digo, las guerras sociales es un nombre traicionero, porque aquí guerras sociales las podemos traducir como guerras de asuntos sociales, de reparto de la riqueza, no. Era de que yo soy soci, eran los soci, los socios de Roma, de Italia, muy próximos a ellos, incluso culturalmente, eran primos hermanos de los latinos, y dicen, bueno, ya que estamos aquí participando de todas las guerras y echando el resto, pues queremos ser romanos de pleno derecho. Y eso eran las guerras sociales. Pero bueno, esto es un spoiler que se dice. No. Y lo que se dice es que si las reformas de los hermanos Gracos se pudieran haber llevado en plenitud, a lo mejor la historia de Roma de los años sucesivos hubiera cambiado precisamente por esto que estás comentando tú. A lo mejor las guerras sociales, la bellum sociale, pues no se hubiera producido. Pero bueno, eso nunca se sabrá. Esto es el what if. ¿Qué pasaría si? ¿Qué hubiese pasado si Hitler gana la guerra? ¿Qué hubiese pasado si Franco pierde la guerra? Es que es absurdo, es historia ficción. En efecto. Antes he comentado sobre la pretensión de Cayo de nuevas colonias, de crear nuevas colonias. Pues aquí también hubo un momento de mucha tensión, porque una de las nuevas colonias que él proponía era hacerla en Cartago. Ostras, Cartago, pues, pese a que yo estaba condenado. Porque hay que decir... Aquello había sido maldecida por Escipión. Sí, aquello de Lenda... ¿Cómo era? De Lenda, Cartago es. Eso es Catón. Catón. Ahora me he liado yo. Era el censor que siempre acababa sus discursos de lo que fuese. Y por cierto, siempre. Hay que acabar con... Era hablamos del tiempo, pues de Lenda, Cartago esta. Después, Lo tenía como una machacona. Y eso al final caló en el pueblo, ¿no? Si tú estás oyendo constantemente eso, pues al final dices, pues habrá que arrasarlo y habrá que destruirlo, ¿no? Porque hemos hablado de la Segunda Guerra Púnica, que fue la victoria definitiva, pero hay una tercera en que fue a mala leche y a acabar ya definitivamente con Cartago, pero a destruirla totalmente. Pero bueno, ya cruzaron el mar, llegaron al norte de
de África y el objetivo era clarísimo, ¿no? Entonces Escipión la había maldecido, entonces no se podía edificar sobre ella absolutamente nada y aquí a Cayo se le ocurre hacer una colonia, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, pues aquí el grado de tensión fue máximo. Luego la historia ha demostrado que en las excavaciones que se han hecho, el levantamiento de la colonia no estaba encima de la antigua ciudad, pero bueno, eso ya se supo mucho más tarde. Que la verdad no te arruine un buen rumor. En efecto. Bueno, y aquí llegamos a una situación muy parecida a la que tuvo su hermano, ¿no? O sea, porque aquí también el Senado pues le pone otro alter ego para luchar contra sus reformas y oponerse todo lo que pueda, que es Livio Druso, que entonces, aunque aparentemente también tenía que defender los intereses del pueblo, en realidad actuaba en connivencia con el Senado. Y el final de Cayo fue el mismo que el de su hermano. En este caso se presenta a una tercera reelección, pero ya la reelección ya no estaba mal visto, ya su hermano había abierto la espita de posibilidades, entonces ya no estaba tan mal visto, pero en esa tercera reelección no salió elegido. El Senado se vio fuerte de nuevo, viendo que de forma legal se quitaba a un opositor importante, pero el tema de Cartago no se había olvidado y provocó violentos tumultos y al final acabó como su hermano. Esa masa que se levantó en contra de esta decisión, al final provocó otra vez el asesinato del segundo hermano de los Graco. Y con ello significó el renacimiento del poder de la oligarquía. O sea, ya no el poder de la plebe, el poder de los populares ya no empezó a decaer, aunque se habían acostumbrado a que el pueblo tuviera una serie de derechos, pero la oligarquía, el Senado volvió a acaparar el poder y digamos que no hubo una recuperación de los populares hasta después con figuras como Cayo Mario. Bueno, del cual ya hemos hecho un pequeño spoiler con aquello de la reforma del ejército. Y bueno, oye, yo creo que ya hemos agotado el tema. Como una primera colaboración ha estado muy bien. Yo creo que podemos volver a estas colaboraciones, ¿no? Yo he encantado la vida. Para mí es todo un honor el participar en tus podcasts. Pues nada. Oye, pues si te parece bien, nos despedimos de los oyentes y decimos bueno, yo digo lo que siempre digo. Si os ha gustado, poned un me gusta. Hay que tener en cuenta, yo lo digo, porque alguno a lo mejor se puede quejar un poquito de la calidad. Esto es a través de Skype y al bueno de Toño pues le he pillado un poquito, lo he presionado un poquito y cuando le he preguntado ¿qué micrófono tienes? Dice, el del ordenador, que no siempre es el mejor. Idóneo. El idóneo, pero bueno, ya con el tiempo lo iremos mejorando y haré lo que pueda a ver si puedo mejorar el audio. Pero lo importante es el contenido, no tanto que suene espectacularmente bien. Y bueno, lo dicho, que pongáis un me gusta si os ha gustado, sobre todo el contenido. Y bueno, despídete tú también. Bueno, pues la verdad es que ha sido un ratito súper agradable. Yo reconozco que estaba muy preocupado, es la primera experiencia que tengo en grabar un podcast. Y le está dando la tabarra esta semana a Ricardo sobre todas las incertidumbres y todas las inseguridades que tenía. La verdad es que él me ha tranquilizado, me lo ha puesto muy fácil y ha sido una experiencia muy grata. Yo quiero repetir. Pues muy bien, pues ya no queda nada más. Nos despedimos. Hasta la próxima.